nuestro último invitado, eh, que es Alfredo Sodergit. Ya oímos un poquito de él cuando hablamos de Contipacho. Alfredo es autor de un libro muy bonito de Ediciones Ecaré, que se llama Los Carpinchos. Él viene de Uruguay, es ilustrador por naturaleza, escritor circunstancial y cineasta por impulso. No sé, Paula, si tenemos a Alfredo en la tarima virtual. Ah, genial. No te oímos. Ahora sí, Ahora sí. muy bien. ¿Cómo Eh, están? Alfredo, Muchas gracias. bienvenido. El Muchas escenario es gracias. tuyo. Gracias, Catalina. Gracias, María Paula, Maque. Gracias por la invitación. Me puso muy contento cuando recibí la lista de los que íbamos a participar, porque, bueno, hay un gran amigo como Dipacho, inspirador amigo, y yo les cuento así medio rapidito que hasta el año 2012 no conocía Colombia. Me tocó viajar a Bogotá en ese año, creo que 3 o 4 veces, y una de ellas para quedarme más de un mes, por, por la realización del diseño de sonido de la película Anina, que dirigí, que es una coproducción con Colombia. Y, y lo primero, como soy ilustrador por naturaleza, como decías ahí, antes que cineasta por impulso, entonces me puse a buscar material de autores colombianos y me fui a la biblioteca, a la librería del Centro Cultural García Márquez, creo que es del Fondo de Cultura, que está ahí en la Candelaria, y los primeros libros que me compré fueron Los Direfentes, de Paula Bocio, y El viaje de los elefantes, de Dipacho. Después me puse en contacto con Paula Rodríguez, no sé si era Rodríguez, que coordinaba el grupo de ilustradores colombianos, y, nos hicimos una cita para conocernos, y ese día, esa misma cita, fue Dipacho. Y a partir de ahí nos hicimos amigos y empezamos a compartir mucho de nuestros trabajos. Y así fue que surgió la serie Dos Pajaritos, que se está emitiendo ahora mismo, los sábados y domingos, por Señal Colombia, en la mañana, a las 9 y 10 de la mañana, pero queda también alojada en el sitio de RTVC Play. Creo que hay 5, 6, tal vez 7 capítulos ya que se pueden ver ahí, y son libres para Colombia, así que nada, los invitamos a ver cómo es esta mezcla de trabajo a partir de esta idea original de Dipacho y el trabajo de equipos de Uruguay y Argentina en la realización. Bueno, pero vamos al tema que nos convoca, los otros. Y en particular los carpinchos. Yo creo que para mí ha sido un tema siempre presente. De hecho, la película Nina es basada en una novela, Nina Yatay Salas, de Sergio López Suárez, que es un maestro de escuela de acá de Uruguay, y tiene mucho que ver con eso también, con el uno y los otros, ¿no? Reconocerse a uno, y la forma de ver a los demás y el ponerse en el lugar de los demás, y toda la historia de Anina atraviesa eso, un montón de trabajos que he hecho, y mis últimos libros como autor de texto e ilustraciones, Soy un animal, de Libros de Zorro Rojo, del 2018, que se enfoca más en uno queriendo ser muchas cosas, y Los Carpinchos, que parte de una observación. O sea, tiene algo parecido a lo que contaba Paula al principio, pero toma por un camino que se va yendo por el camino de lo naturalista. Eh, es parte de una observación que estaba como guardadita en la memoria, en mi memoria, de cuando yo era chico. Mis abuelos maternos vivían en un complejo de viviendas, un multifamiliar muy popular, de una ciudad chica de acá de Uruguay, que se llama Rocha, que es de donde yo vengo. Y, y en algunas zonas de Rocha era costumbre llamarle carpinchos a personas muy pobres. Y de una manera muy rara, ¿no? Porque era peyorativa, pero también súper naturalizada. Entonces, o sea, no necesariamente era una agresión,
ni una evaluación, ni un juicio en sí mismo, pero sí una manera de discriminar y de identificar y de etiquetar a unas personas por condición socioeconómica, simplemente. Y eso fue algo que me marcó mucho, porque nosotros tampoco teníamos dinero, pero estábamos como en una situación un poco mejor. Entonces, era como medio raro, ¿no? Como sentir que en algunos lugares uno está en un lugar y en otros uno está en otro lugar, y a mí siempre me resultó como incómodo y siempre fue como un tema que me hizo pensar y reflexionar mucho. Entonces, así parecido a lo que dijo Dipacho, vieron que un poco empiezo a atar todo, empecé a trabajar dibujando sin intención de hacer un libro también. Y ahí si querés poner la presentación donde aparece el primer dibujo, estamos por ahí, tenemos ahí va, eso. Y entonces hice este boceto. Yo en general hago los bocetos y los guardo durante mucho tiempo. Y en este boceto, o sea, mi intención era dibujar humanos como carpinchos, ¿no? Decir, bueno, como literalizar el apodo, ¿no? Decir, bueno, nos referimos a algunas personas como carpinchos, bueno, los voy a dibujar como carpinchos, ¿no? Y empezar a ver un poco esa mezcla entre lo que puede significar ese apodo, ese mote y a la vez la humanidad, y cruzarlo con una situación más natural de los animales, ¿no? Como llevarlos, es como tratar de traer todo lo del animal y todo lo del humano y empezar a mezclarlo de alguna forma. Entonces apareció el contexto del animal, aparece como si fuera como metáfora también, ¿no? De un contexto difícil, hostil, y ellos están con el agua hasta la mitad del cuerpo, pero están vestidos y están como mirando a ver qué van a hacer, ¿no? Como sin tener mucho que hacer. Y si querés pasar a la siguiente página. Y otra cosa que suelo hacer es guardar las ideas como portadas. O sea, aunque no quiera, no necesariamente esté pensando en hacer libros, las portadas con títulos a veces muy concretos, como en este caso, o otras veces más sugerentes, me ayudan a recordar. O sea, en general tengo un archivo de portadas de proyectos que algunos se han realizado, otros que jamás se realizarán tal vez, pero que me ayudan como a conectar con la idea o la pulsión que es el punto de partida de esa idea. O sea, me ayudan a volver a la emoción del momento en el que estaba pensando que eso podía ser algo más. O sea, logro aterrizarlo de forma visual, me ayuda a volver a conectarme, a veces años después. Entonces, suelo hacer estas cosas, ¿no? Como posibles portadas. Y entonces agarré esa imagen original, y después empecé, como ven en la imagen del medio, empecé a agregar algunos otros elementos. Acá ya son más animales porque me interesaba mucho el pelo de los carpinchos, ¿no? Que es algo muy característico, ¿no? El pelo duro y chuzo y como rígido. Y, y a la vez le agregué, no le quería sacar del todo la vestimenta. Entonces, como ya no que me gustaba mucho más verlo sin ropa, le dejé una bolsita, ¿no? Como una bolsa de plastillera, como las que usan los bagalleros para los contrabandistas de contrabando hormiga, ¿no? Que van a buscar azúcar y yerba para el mate a la frontera con Brasil, que es una actividad también de los pueblos de frontera. Entonces, me interesaba mucho mezclarlo con eso. Pero sí me empecé a preguntar qué había detrás de los juncos, ¿no? De esa cortina de juncos. Y qué era lo que hacía que ellos fueran una cosa y hubiera otra cosa, hubiera otros que de alguna forma los estaban definiendo o los estaban viendo de esta manera. Y entonces dije, bueno, dibujé como ese edificio que parece que podría ser como el complejo de viviendas de mis abuelos. No es exactamente igual, pero es algo así. Dije, bueno, como traer un poco eso del edificio multifamiliar que me llevó rápidamente a la idea de palomar o gallinero. Y así fui avanzando más como por este camino de empezar así como se fueron las ropas, se fueron las ventanas de casa de personas, de casa de humanos, y apareció el cobertizo del gallinero, y después se terminó yendo la bolsa también y todo, y empezó a irse poco a poco hacia lo naturalista.
Y entonces ahí apareció como una idea de síntesis que me llevó al origen, al principio de todo, ¿no? A la observación. A decir, bueno, no voy a cargarlo tanto de interpretaciones y de mensajes y señales, así que todo lo que puede haber en una fábula, ¿no? De representar animales con vestimentas y actitudes humanas. Voy a llevarlo completamente al mundo animal. O sea, quiero que los carpinchos sean carpinchos, que las gallinas sean gallinas, y que solo en la observación de un comportamiento lo más parecido posible a lo que podemos ver en los animales reales, y tratar de sacar esas sutilezas, de rescatar, perdón, destacar esas sutilezas, lograr que la percepción de la historia, lo que se quiere contar, se entienda en eso, ¿no? Como si fuera un niño observando a unos carpinchos y a unas gallinas y creyendo que son personas y que logran transmitir alguna emoción humana, ¿no? Nervios, miedos, dudas, este, todo lo que se puede ver ahí en el libro. Pasá a la siguiente, si querés, por favor. Bueno, nada, acá esto ya una vez, esto es más una muestra de proceso. Una vez resuelto hacer la historia, cuando ya la estábamos trabajando con Ecaré, a mí me gusta hacer esto como de visualizar, es un vicio de realizador audiovisual también, de generar un storyboard y tratar de visualizarlo completamente y de entender en qué lugar hay destaques y cómo viene el ritmo visual de la cosa y el ritmo de lectura de toda la historia, ¿no? Entonces esto es más un ejemplo para que vean un momento en un proceso bastante más largo de trabajo con anotaciones. Y pasa a la siguiente, por favor. Y acá, bueno, acá está la portada original en español, la publicación de Carré, que se hizo casi en simultáneo con la publicación francesa, La Rivière des Capybaras, y luego de la mano de Carré llegó ya, en este momento está en total, contando el español y el catalán y el francés, está en 14 lenguas el libro, lo cual ha sido una sorpresa para mí y me ha puesto de nuevo también frente a esa situación de entender, de relacionarme con otros, ¿no? De pensar, bueno, ¿cómo serán los carpinchos en francés, en chino, en coreano, en alemán, o cómo interpretarán personas de todos esos países y esas culturas esta historia, que por un lado es súper universal, porque es bastante simple a la vez en su planteo, pero que tiene tanto arraigo también en los animales que son exclusivamente sudamericanos, no las gallinas, sino los carpinchos. Las gallinas son universales, debe haber hasta en Marte gallinas, y y el paisaje de las praderas de acá, a 120 kilómetros de donde estoy en este momento, que es un paisaje que también es de los recuerdos de mi niñez, ¿no? Los grandes praderas con arroyos muy calmos y bordeados por juncos y amplias lagunas, en zonas muy llanas donde el viento corre libremente y ese paisaje a su vez me interesaba traerlo a la historia como un lugar que puede ser inhóspito por vacío también, ¿no? Porque estos carpinchos están huyendo de los cazadores y no hay mucho lugar donde esconderse, excepto este gallinero que encuentran casualmente. Entonces, como decía, la historia empieza con esa experiencia más de observación a través de la memoria, de observación del otro y de reflexión sobre qué lugar ocupo yo también en esa situación, y luego se transforma en una historia un poco más lineal, que en muchos lugares la han asociado a las crisis de migrantes, que sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa? Los carpinchos son animales que acá han sido, bueno, en toda Sudamérica han sido perseguidos por la cacería, y ahora están bastante protegidos en muchos lugares, pero me imagino que se siguen cazando porque aparte se reproducen muchísimo y son animales a la vez muy pacíficos, ¿no? Entonces, toda esta historia de humanos como cazadores y granjeros a la vez, carpinchos que huyen, que son las presas, que escapan, los amenazados, y gallinas que son las que no saben que están cumpliendo un servicio, pero están en la vida confortable de la seguridad, ¿no? Y es la parte que les preocupa perder.
Entonces, entre esas tres cosas se arma una mirada sobre la situación que podemos estar viendo muchos. Bueno, hay una noticia del día de ayer que me ha llegado por muchos lados, que es la invasión de carpinchos en el barrio de Nordelta, en los barrios privados de Nordelta, en Buenos Aires, cerca de Buenos Aires, porque es un lugar donde vivían y cuando estos lugares estuvieron más en movimiento por la construcción, los carpinchos se fueron y ahora como son lugares pacíficos y tranquilos, los carpinchos volvieron. Y hay como una gran crisis entre los vecinos, entre los que los quieren y los que no los quieren, pero es muy gracioso, ¿no? Como que parece que en la vida real la situación se está dando de una forma mucho más escandalosa que en el propio libro, ¿no? Como se dice siempre que la realidad supera la ficción. Bueno, lo que sí les puedo proponer ahora para cerrar es para los que no lo conocen, hacer una lectura rápida. Ah, perfecto, ahí lo tienen en la plataforma de Makemake. Entonces, aquí va, los carpinchos. Aquel era un lugar agradable y seguro. Imagínense el sonido, un murmullo de agua, brisa suave. La vida era confortable. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. Acá vemos que hay muchos que cumplieron con su función y hay una que no, que bueno, ahí termina cumpliendo con su función también. Había comida para todos y nunca sucedía nada fuera de lo normal. Eso decía en la página anterior. Hasta que un día llegaron los carpinchos. Nadie los conocía, ni nadie los esperaba. Eran muchos, tenían pelo, estaban mojados, eran demasiado grandes. No había lugar para ellos. Pero los carpinchos no podían regresar a su hogar, porque había comenzado la temporada de caza. Para poder quedarse, los carpinchos tuvieron que aceptar algunas reglas. No hacer ruido, no salir del agua, no acercarse a la comida, no cuestionar las reglas. Si esta parte la estuviera leyendo mi hija, haría ruiditos de pollito, de carpinchito, pío, 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 pío. ¿Qué? Las reglas eran para todos. Nadie tenía permitido acercarse a los carpinchos. Eran animales salvajes. Pero bueno. Y podían ser peligrosos. Entonces todo cambió. Cambiaron los días y las noches. Vieron ahí el detalle, ¿no? En el cubículo donde estaba la gallina que ya no ponía huevos, es en el que duermen los pequeños. La temporada de caza terminó. Los carpinchos agradecieron el refugio y se prepararon para partir. La cacería no fue buena aquella temporada. Los cazadores regresaron con las manos vacías y vacío estaba también el gallinero. Nunca se supo qué fue lo que sucedió. Pero nosotros lo sabemos ahora. Muy bien, muchas gracias. Hola Alfredo, yo por acá vi algunas preguntas que las personas te dejaron, sobre todo sobre la parte sobre ser ilustrador. Estoy buscando muy rápidamente alguna de las preguntas y es esta de cómo comenzó tu proceso de la técnica de ilustración. Eh,
y también he visto personas que preguntan que cómo tú desde esta parte de ilustración y de escritura, cómo como que le te gustaría despertar el interés de la lectura, sobre todo en los niños. Sí, sí a todo. A ver, respecto a respecto a la técnica, yo no me caracterizo por dominar técnicas. O sea, no tengo la suficiente paciencia y constancia como para aprender a fondo una técnica. Nunca lo he hecho, he probado de todo, desde grabados de todo tipo, pinturas, acrílicos, óleos, acuarelas, témperas, lápiz, pero como un poco en chiste, desde hace poco empecé a usar ese inicio de presentación como usaron ahora, que dice ilustrador por naturaleza, que tiene que ver con que yo me hice ilustrador porque tenía habilidades para dibujar y eso siempre marcó una diferencia desde que soy muy chiquito. Entonces siempre dibujé. Y un poco porque era el lugar donde me sentía seguro, porque era como yo siempre fui muy malo jugando al fútbol, lo cual en Uruguay te pone en un lugar de exclusión. Siempre, bueno, creo que hoy en todo el mundo, no tenía muchas habilidades deportivas, por ejemplo, en general, o algunas otras cosas, pero una de las cosas en las que me destacaba era en poder dibujar un perro igual a un perro. Y eso hizo que desde ahí empezara a construir mis vínculos con la escuela, con mis amigos, con los compañeros. Y entonces hoy, el otro día pensaba justo en eso, sigo usando, si bien a veces dibujo con herramientas digitales, ¿no? Como una tablet o en la computadora, siempre trabajo con el pulso, con la mano, con herramientas que imitan lo analógico o que son analógicas, porque también dibujo en papel y lápiz, pero lo que más uso es el grafo, el lápiz de grafo y las carbonillas. Es la técnica con la que me siento más seguro, porque es algo como desde el origen, desde el lápiz número 2 Faber-Castell que nos hacían llevar cada día a la escuela, fue con lo que me quedé para siempre. Y respecto a lo del estímulo a la lectura, bueno, sí, no entiendo mucho la pregunta, o sea, yo creo que la intención que tenemos los autores es dar una opinión, contar algo, compartir una historia, una reflexión, un punto de vista. Siempre hay implícito algo personal que tiene que ver con una opinión basada en la observación de lo que nos rodea. Y pero sí, o sea, por otro lado, sí, eso es mi intención como autor. Yo no me siento un promotor de lectura, porque de hecho a veces hago videos y a veces hago libros, pero sí me parece súper importante. Me encantan los libros con y sin ilustraciones y me parece la mejor forma de estimular a los niños a leer es rodearlos de libros desde que son chicos y que los libros formen parte de sus juguetes también, que sean parte de lo que hay con todo lo que tienen, con sus peluches y con todas sus cosas. Bueno. Ay, muchas gracias, Alfredo. Yo también pues desde mi parte les recomiendo mucho eso. La lectura viene mucho del entorno, de tener disponibles los libros, pero no solo los libros, de contar historias, de leer en voz alta, de que el libro no se tiene que leer de una sola forma. Uno puede leer libros de miles de formas, puedes leer solo las imágenes, puedes leer solo el texto. De hecho, creo que el libro de los carpinchos es un libro que se puede leer de muchas formas. Puedes leer solo las imágenes y mirar qué descubres ahí en la historia o solo leer los textos y me parece que esa es como la mejor forma de llevar a los niños a la lectura. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por compartir tus historias con nosotros. Gracias a usted por la invitación.